Buen día, compañeros. Nosotros somos Daniela Calderón y Berenice Parra. Les presentaremos el tema número 9, que es la nueva teoría del comercio internacional de Paul Krugman. Esto como parte de la evaluación del primer parcial de la materia de Economía Internacional, impartida por el maestro Óscar Elí Velarde Moreno. Al finalizar la presentación, añadimos un pequeño cuestionario sobre los temas que expusimos. La nueva teoría del comercio, formulada en 1979, permitió superar la explicación del economista británico David Ricardo, vigente desde principios del siglo XIX, que reducía el comercio internacional a las diferencias entre países básicamente. Esos planteamientos de Ricardo se perfeccionaron en la década de los 20 y los 30 por parte de los suecos, que a su vez no fueron suficientes para explicar la denominación progresiva del comercio por países con condiciones semejantes y que transaban los mismos productos. Por su parte, Krugman montó su teoría partiendo del concepto de las economías de escala, mediante el cual, a mayores volúmenes de producción, menores costos que a su vez facilitaban la oferta de los productos, beneficiando así a los consumidores. La integración de los citados planteamientos concluyó en la formulación de especialización y la producción a gran escala con bajos costos y ofertas diversificadas, denominándose la teoría de la nueva geografía económica, gestada desde 1979 por el mismo Nobel y desarrollada posteriormente por otros. ¿Qué es una economía de escala? Las economías de escala ocurren cuando existen demandas por comprar algo que cuesta menos. Esto ocurre cuando los bienes o servicios se pueden producir a mayor escala, pero a un costo menor por unidad. Por ejemplo, una empresa de impresión puede cobrar 1,000 pesos por imprimir 500 folletos, con un costo de 2 pesos cada uno, y 2,000 pesos por imprimir 2,000 folletos, con un costo de 1 peso cada uno. En la cantidad más baja, cada folleto cuesta más, pero en la cantidad más alta, el coste de cada folleto es dividido a la mitad. Las economías de escala son el resultado de la relación inversa entre la cantidad producida y un costo unitario. A medida que aumenta la cantidad producida, el costo unitario disminuye. El costo total de producción consiste en los costos fijos más los costos variables. Los costos fijos son costos únicos como la impresora, por ejemplo, en el anterior caso. Los costos variables son los costos que aumentan conforme aumenta la producción, como en este caso sería la tinta. A medida que aumenta la producción, el costo fijo se disminuirá sobre más unidades, disminuyendo el costo unitario de la mercancía. Idealmente, una empresa crece y aumenta su producción, originando una mejor oportunidad de reducir sus costos y obtener un mayor beneficio. ¿Qué factores originan las economías de escala? Las dos razones principales que causan las economías de escala son la especialización y la reducción de los precios de los recursos. La primera consiste en que si las empresas se centran en ser más eficientes y reducir el costo unitario. Un pequeño agricultor, por ejemplo, podría no ser capaz de pagar grandes máquinas especializadas para la aplicación de plaguicidas en sus campos. Si una granja no puede pagar las máquinas especializadas, tendrán que recurrir a emplear maquinarias genéricas, que al fin y al cabo no serán tan eficientes en un trabajo dado como una maquinaria especializada. Debido a que las empresas más grandes pueden especializarse más, pueden disfrutar de las economías de escala. El segundo, que consiste en la reducción de los precios de los recursos, es cuando las empresas más grandes a menudo pueden comprar recursos más baratos. Por ejemplo, las empresas que compran grandes cantidades de un producto suelen obtener un descuento de su proveedor, pues sus proveedores están dispuestos a dar descuentos porque están seguros que venderán grandes cantidades a esta empresa. Como se muestra en la gráfica, a medida que la cantidad de producción aumenta desde Q hasta Q2, el costo medio de cada unidad crece desde C hasta C1.
economías internas y externas de escala. Las economías internas de escala se producen cuando una empresa reduce los costos y aumenta la producción. Las economías de escala externas se producen dentro de una industria y no dentro de una empresa. Lo anterior se explica que la economía de escala es un modelo empresarial que se emplea en diversas áreas o sectores de la industria, principalmente si la apuesta estratégica de una compañía es la producción masiva o la de muchas piezas a la vez. La fórmula que sustenta este modelo es relativamente sencilla. Los costos generales de una cadena de producción disminuirán en la medida en que aumente el número de productos o artículos fabricados en cada ciclo. Es decir, los costes sitúan por debajo de la producción, lo cual supone un necesario aumento de los beneficios. Esto lo podemos apreciar con un breve ejemplo, que consiste en invertir una nueva maquinaria. Los gastos que hemos hecho por ese concepto se amortizarán más fácilmente si el número de artículos fabricados aumenta. ¿Qué clases de economía de escala conocemos? Ahora bien, dentro de la economía de escala conviene distinguir ciertos detalles que dan lugar a dos tipos del modelo. El modelo A de la economía a escala interna consiste en que la economía responde a una estrategia planificada dentro de la empresa, es decir, es la respuesta a una serie de medidas orientadas a la adopción de nuevas técnicas de producción. La dirección es generalmente el encargado de implementar este modelo y de comunicarlo al resto de áreas o dependencias de la compañía. El resultado de inversión debe ser el mismo: disminuirla para obtener mayor beneficios en la producción de los artículos producidos. Y el factor B, que es la economía a escala externa. Por el contrario, este tipo de economía a escala es lo que se genera por razones ajenas a la empresa, por ejemplo, las circunstancias geográficas, las sociopolíticas, culturales, económicas, entre otras. Un ejemplo que ilustra este tipo de modelo es la bajada preferencial de impuestos de una empresa por parte del gobierno o la autoridad tributaria, lo cual le ayudará a disminuir los costos de producción. En otras ocasiones, la mejora de factores como las carreteras o los recursos de comunicación también influyen positivamente en este sentido. Economía de escala y economía de alcance, ¿son lo mismo? Los conceptos de economía de escala y de economía de alcance suelen confundirse con frecuencia. De hecho, no pocos emprendedores creen que hacen referencia a lo mismo. No obstante, las diferencias entre ambos son sustanciales. Como hemos visto, la economía de escala trata principalmente de las estrategias para reducir los costos tras un aumento de la producción. La economía de alcance, por el contrario, habla sobre las distintas líneas de producción de un negocio y de cómo se puede ayudar entre ellas para garantizar la continuidad, la productividad y la financiación de un negocio. Por ejemplo, supongamos que una empresa de alimentación se dedica a la venta de legumbres y que al mismo tiempo el manejo de utensilios para el hogar. En caso de que alguna de las dos líneas de producción no diera los beneficios esperados, la otra podría suplir dichas deficiencias para evitar que la línea deje de existir. Tampoco debemos confundir la economía de escala con el aprendizaje, que es como se conoce al proceso en el que las empresas reducen costos tras superar las etapas propias de la adaptación al mercado. Es decir, nada tendría que ver la reducción de los costos, sino más bien la madurez del negocio en sí mismo. Muy bien, ahora pasando a otro subtema, pues yo les voy a hablar acerca de la importancia del comercio intraindustrial. Y voy a comenzar hablando acerca de a qué se le denomina comercio intraindustrial. Y esto es el intercambio mutuo de bienes análogos, o sea, también se puede entender como bienes similares. La proporción del comercio industrial en el comercio mundial ha crecido de manera continua durante el último medio siglo. La cuantificación del comercio intraindustrial depende de un sistema de clasificación industrial que agrupa a los bienes en distintas industrias. En función de la precisión de la clasificación industrial utilizada, miles de industrias distintas o solo cientos.
El comercio intraindustrial representa entre la cuarta parte hasta casi la mitad de todos los flujos comerciales mundiales. El comercio intraindustrial desempeña un papel aún más importante en el comercio de bienes manufacturados entre las naciones industrializadas avanzadas, que constituye la mayor parte del comercio mundial. Ahora les voy a hablar acerca de la fórmula estándar para calcular la importancia del comercio intraindustrial en una industria determinada. Esta fórmula que se muestra aquí pues es I igual al mínimo de exportaciones como importaciones entre las exportaciones más importaciones entre 2, donde la expresión mínimo exportaciones como importaciones hace referencia al valor más pequeño de las exportaciones o las importaciones. Esta es la cantidad de intercambio de bienes de doble sentido que se refleja tanto en las exportaciones como en las importaciones. Esta cifra se mide como un porcentaje de los flujos comerciales media de las exportaciones e importaciones. Si el comercio en una industria solo se produce en una dirección, o sea, I igual a 0, puesto que el flujo comercial más pequeño es nulo, no hay comercio intraindustrial. Por otra parte, si las exportaciones e importaciones de un país son iguales para una determinada industria, tendremos el extremo opuesto, o sea, I igual a 1. Aquí se muestra una tabla que nos muestra las valoraciones de la importancia del comercio intraindustrial para un número de industrias manufactureras de Estados Unidos en el 2009. El indicador que se muestra es el comercio intraindustrial respecto al comercio total. Estos valores se calcularon utilizando la ecuación que anteriormente les había platicado. El intervalo de valores va desde 0.97 para maquinaria metalúrgica y productos químicos inorgánicos, o sea, industrias en las que las exportaciones e importaciones de Estados Unidos son casi iguales, hasta 0.10 para el calzado, una industria en la que los Estados Unidos realiza grandes importaciones pero prácticamente no exporta. El indicador tomaría un valor nulo para una industria en la que Estados Unidos fuera solo un exportador o solo un importador, pero no ambas cosas a la vez. Tomaría el valor de 1 en una industria en la que las exportaciones de Estados Unidos fueran exactamente iguales a sus importaciones. Siguiendo hablando de esta tabla, nos muestra que el comercio intraindustrial es un elemento muy importante del comercio estadounidense en muchas industrias distintas. Estas industrias tienden a ser aquellas que producen bienes manufacturados sofisticados, como productos químicos, farmacológicos y maquinaria especializada. Estos bienes son exportados fundamentalmente por países avanzados y probablemente disfrutan de importantes economías de escala en la producción. En el otro extremo de la escala se encuentran las industrias con muy poco comercio intraindustrial, que suelen producir productos intensivos en trabajo como el calzado y la ropa. Se trata de bienes que Estados Unidos importa fundamentalmente de países en desarrollo, para los que la ventaja comparativa es el determinante principal del comercio entre los Estados Unidos y esos países. Ahora vamos a contestar esta pregunta, que es: ¿qué pasa con los nuevos tipos de ganancias de bienestar gracias a una mayor variedad de productos y a las economías de escala? Un reciente artículo de Christian Broda de la Chicago Board School of Business y de David Weinstein de la Universidad de Columbia estima que el número de productos disponibles en las importaciones estadounidenses se ha triplicado en un periodo de 30 años, entre 1972 y 2001. Además, estiman que esta mayor variedad de productos representa para algunos consumidores estadounidenses una ganancia de bienestar igual al 2.6% del PIB estadounidense.
Las ganancias de la integración generadas por las economías de escala eran mayores para la economía más pequeña antes de la integración. La producción en ese país era particularmente ineficiente, puesto que la economía no podía aprovechar las economías de escala en la producción debido al pequeño tamaño del país. Esto es precisamente lo que ocurrió cuando Estados Unidos y Canadá siguieron el camino de aumentar la integración económica, poniendo en marcha el Pacto Norteamericano del Automóvil, que no incluía a México en 1964 y culminando con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, Telecan, que sí incluye a México. También se han medido las ganancias del comercio de una mayor integración económica para otros ejemplos del mundo real. Uno de los ejemplos más prominentes se ha producido en Europa a lo largo del último medio siglo. En 1957, los principales países de Europa Occidental crearon un área de libre comercio para los productos manufacturados denominado el Mercado Común o Comunidad Económica Europea, la CEE. El Reino Unido entró más tarde en la CEE en 1973. El resultado de esto fue un rápido crecimiento del comercio dominado por el comercio intraindustrial. El comercio dentro de la CEE creció 2 veces más deprisa que el conjunto del comercio mundial durante la década de 1960. Esta integración se fue ampliando lentamente hasta convertirse en la actual Unión Europea. Cuando un subconjunto de estos países, fundamentalmente los que habían creado la CEE, adoptaron una divisa común, el euro, en 1999, el comercio intraindustrial creció más entre esos países, incluso respecto al de otros países de la Unión Europea. Los últimos estudios también concluyen que la adopción del euro ha dado lugar a un incremento sustancial del número de productos distintos intercambiados dentro de la eurozona. Ahora les voy a hablar de la diferencia entre el comercio intraindustrial y el comercio interindustrial. Son 2 términos que pueden ser confundidos o creer que son muy similares. El comercio interindustrial es aquel comercio que se desarrolla mediante el intercambio de productos de diferentes industrias, siempre desde el punto de vista de la ventaja comparativa. Sus características son diferencias en la dotación de los recursos que comercian entre sí, los bienes de un determinado país M y X pertenecen a industrias diferentes, y la ventaja comparativa se obtiene de la abundancia de los factores productivos. Algunas de las teorías que tratan el comercio interindustrial son las teorías de Paul Krugman, el principio de la ventaja comparativa y la teoría HO. Ahora hablando del comercio intraindustrial, este supone que un determinado país importa y exporta simultáneamente bienes o servicios de la misma naturaleza. Algunos autores que hablan acerca de este tema son Paul Krugman, Jiménez y Laura Grubel y Joyce Martin y Ort. Los 2 tipos de comercio intraindustrial que existen son el vertical y el horizontal. Ahora hablando de sus principales diferencias, en el comercio interindustrial, el comercio de bienes o servicios pertenecientes a diferentes industrias que tienen lugar entre países distintos. Su razón de ser se centra en la búsqueda de costes de oportunidad que impulsan a los diferentes países, industrias o empresas a especializarse en las áreas donde se tiene un costo de oportunidad bajo. Primer paso para la comercialización de sus productos con éxito. El comercio intraindustrial se refiere al comercio dentro de la misma industria. Su fundamento es el intercambio de bienes similares. En este caso, también puede basarse lógicamente
en economías de escala o ventajas comparativas, entre otros factores. Ahora les voy a hablar acerca del comercio estratégico. El gobierno puede desempeñar un papel benéfico cuando los mercados no son puramente competitivos. Existen al menos 4 circunstancias específicas que incluyen la competencia imperfecta en la que el comercio estratégico puede aplicar. Una es el precio, o sea, la imposición de derechos de importación o aranceles sobre los productos importados. Otra es el costo, proteger el mercado doméstico contra la competencia externa para proporcionar un mercado doméstico de un tamaño que permita el crecimiento y madurez de la compañía. Otro es la repetición, proponer ganancias en eficiencia de las empresas domésticas. Esto puede ayudar a la empresa a bajar la curva de aprendizaje con mayor rapidez, al proteger el mercado doméstico de competidores extranjeros. Y por último, las externalidades. Si el gobierno cree que el futuro del negocio está en industrias específicas, puede estar dispuesto a subsidiar dichas industrias con el fin de promover el desarrollo. Por último, les voy a hablar acerca de un caso de estudio que es la convergencia salarial en la era de la migración de las masas. La industria del automóvil y de componentes de automóvil es famosa por ser uno de los sectores más abiertos de una economía de mercado, dominada fundamentalmente por unas pocas grandes empresas multinacionales. Este sector suele estar caracterizado por una fuerte competencia en el diseño y las manufacturas, un vigoroso comercio de doble sentido y significativas economías de escala. La industria turca del automóvil ha sido uno de los sectores exportadores de mayor crecimiento durante la década del 2000. Actualmente se considera a Turquía como uno de los principales países productores de automóviles del mundo, gracias a su capacidad de producción de 825,000 vehículos. En el 2007, justo antes de que se desencadenara la crisis global, la industria turca del automóvil estaba compuesta por 28 empresas y empleaba a 42,493 trabajadores, además de la producción de vehículos, lo cual incluye recambios, accesorios y segmentos de la carrocería. El comercio, la reparación y el mantenimiento de automóviles también eran una importante fuente de empleo. En el 2007, los servicios relacionados con los vehículos de motor, o sea, las ventas, las reparaciones y mantenimiento, gasolineras, etc., junto con el transporte por carretera, empleaban a 1,180,000 trabajadores más. La cuota de la industria agregada de los vehículos a motor en el empleo manufacturero total era de 4,8%, mientras que las cuotas de producción y valor añadido eran casi del doble, o sea, más o menos del 9%. Así pues, la industria es casi 2 veces más productiva que el conjunto de la industria manufacturera y paga unos salarios un 60% superiores a la media en las manufacturas. Las exportaciones de la industria del automóvil fueron aumentando rápidamente a principios de la década del 2000, fundamentalmente como respuesta a la liberación del régimen comercial iniciada en 1983. Sin embargo, el principal ímpetu se produjo en 1996, cuando Turquía firmó un acuerdo de unión aduanera con la Unión Europea. La unión aduanera permitió a los fabricantes turcos importar componentes estratégicos del producto final libres de impuestos y también exportar componentes de mayor valor añadido, gracias a su ventaja en costes laborales. Después de estos, se produjo una mayor especialización, con un intensivo comercio interindustrial de doble sentido centrado
en el sector. Las exportaciones turcas de automóviles solo tenían un valor de 1.011 millones de dólares en 1997 y las importaciones de productos relacionados con el automóvil ascendían a un total de 5.596 millones de dólares. Esto daba lugar a una fracción de importaciones de apenas 0.18. Sin embargo, en 2007, las exportaciones del sector turco del automóvil alcanzaron los 18.059 millones de dólares, mientras que las importaciones del sector ascendían a 14.043. Todo esto pues se muestra en una pequeña tabla que está aquí. Así pues, en una década la industria del automóvil se había convertido en un sector exportador neto con un ratio de exportaciones e importaciones de 1.28. La expansión comercial se alimentó a sí misma con una expansión autosostenible y con sinergias del empleo y la productividad a lo largo del principio de la década de los 2000. El mayor acceso a las importaciones permitió a las empresas capturar ganancias dinámicas del saber hacer tecnológico que venían incluidas en los bienes importados con un alto contenido de valor añadido. Esto a su vez se convirtió en una fuente de ventajas externas dinámicas en la exportación. Se espera que la industria del automóvil en Turquía crezca todavía más rápido aún durante la próxima década debido a la elevada elasticidad de la demanda nacional y también de la internacional, y a la tendencia hacia la regionalización de las cadenas de producción de vehículos a motor en la economía global, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea. O sea que se espera que la industria del automóvil desempeñe pues un papel crucial en el desarrollo de la economía turca a medio plazo. Pues eso sería todo por nuestra parte. Aquí se muestran las preguntas o el cuestionario correspondiente. Y eso sería todo. Muchas gracias.